hoy presentes. Creo que se me escucha bien ahí, no hace falta Sí, el micrófono. perfecto. Bueno, como dije, muchas gracias por estar acá todos presentes. Gracias a los chicos que vienen a escuchar, a los docentes también de otros proyectos, que es muy importante para nosotros el hecho de que otros docentes estén acá presentes y que otros proyectos también estén interesados en escuchar quizá nuestro punto de vista o nuestro trabajo a lo largo de todo el año. También muchas gracias a los docentes que nos han acompañado a lo largo de todo este proyecto, sobre todo a Oscar y a Laura, que bueno, en mi caso ellos son mis directores de la beca, yo soy becaria del proyecto PIUM de Derecho Constitucional, entonces bueno, ellos me vienen guiando en todo el tema de la beca. Bueno, les presento, compañero Lautaro Campero, mi fiel compañero de ponencias, y bueno, quien les habla, Cintia Subirán. Y un poco de este trabajo, bueno, primero una breve explicación de lo que es el método de caso. Muy brevemente, es utilizar jurisprudencia para enseñar el derecho. Está sabido de que quizás explicar o enseñar el derecho memorísticamente, diciendo lean, memoricen de tal página a tal página, hoy en día por lo menos hoy no sirve, quizás antes servía, hoy por hoy no. O quizás no es que no sirva, pero no es lo más útil para el estudiante. Lo que al estudiante hoy le sirve es el hecho de aplicar la teoría a la práctica, que es algo que no se ve quizás en todas las materias, se está comenzando a ver más, pero sigue siendo quizás un tema medio como que lo agarran con pinzas. Entonces, la aplicación de la jurisprudencia para enseñar el derecho. Esto lo que le ayuda al alumno justamente es que pueda desarrollar un pensamiento crítico, un pensamiento y un razonamiento inductivo y deductivo, y que no se quede únicamente memorizando y leyendo, que es algo que quizás dentro de 2 semanas se le olvida y no le va a servir el resto de la carrera, de lo que le queda, y lo que no le va a servir para su profesión en adelante. Acá con los chicos lo que estuvimos haciendo, más que nada este año principalmente, fue nuestra idea era desarrollar una ponencia que dura 1 año. Lo comenzamos a trabajar en marzo, creo, en abril. La idea era hacer desde marzo a abril hasta junio, julio, que es el primer semestre, que es donde se dicta Derecho Constitucional, hacer trabajo de campo, encuestas, entrevistas. Las encuestas ya están hechas, las entrevistas faltan todavía. Las entrevistas pensamos hacerle a ciertos docentes y a ciertos estudiantes. Con respecto a las encuestas, son encuestas que ya le hicimos, van dirigidas a los alumnos de Derecho Constitucional que cursaron este año y que son recursantes, por ejemplo. Bueno, ahí se le hicieron una serie de preguntas relacionadas justamente a la enseñanza del Derecho Constitucional en la materia en Constitucional Cátedra C y en la forma en que ellos fueron aprendiendo diferentes conceptos, fueron desarrollando diferentes habilidades, entre otras cosas. Eso es el trabajo de la mitad del año, y la segunda mitad del año, que sería el segundo semestre, la idea era redactar todo y presentar la ponencia a fin de año. Estamos trabajando en eso, ya tenemos hecho el parte del trabajo de campo, que justamente, como les dije, usamos encuestas y vamos a usar entrevistas, y después tenemos análisis documental. Aquí lo claro, bueno, estas fueron las principales, algunas de las preguntas que hicimos. Acá volcamos las que consideramos que son las más importantes y las que más frutos nos dieron quizás. Entonces el autor acá les va a explicar más o menos cómo fueron los resultados de estas encuestas. En unos 3 minutos, digamos. Sí, una cuestión de verdad, y justamente entendiendo el tema del tiempo, lo que hice fue hacer una selección. Nosotros tuvimos 2 encuestas, como explicaba mi compañera. Una primera encuesta diagnóstico que constaba de 9 preguntas, tuvimos datos tanto cuantitativos como cualitativos, y una segunda encuesta ya posterior al periodo de diagnóstico, en el mes de junio aproximadamente, en donde ya hicimos preguntas también cuantitativas y cualitativas. Una población de 53 encuestados tuvimos, que representa aproximadamente el 80% de la población con la que contábamos ya en ese momento. Estamos hablando de pasado el primer parcial, ¿no? Acá, por ejemplo, pues en esta pregunta podemos ver, acá lo que se le preguntaba a los chicos era, primero, en la parte de diagnóstico, era que ellos consideraban que era método del caso. Podemos ver, si bien algunos lograron deducir el significado, así como técnicas de enseñanza basado en el análisis de casos judiciales reales, para desarrollar habilidades y de argumentación y razonamiento crítico. La gran mayoría, estamos hablando de 13
que representa un 64% de los preguntados durante el diagnóstico, no tenían conocimiento de lo que era el método de caso. Pasado el periodo de diagnóstico, ya hablando de las encuestas del mes de junio, podemos ver que el 100% de los alumnos, de los 93 encuestados, ya conocen o saben la definición, saben definir lo que es el método de caso, y hay una definición general de esto. Sí, por favor. Bueno, acá también podemos ver un poco la diferencia también de lo que habían sobre la creencia si el utilizar estos casos reales facilitan o aportan una diferencia con el método tradicional. Acá, como explicaba mi compañera, es importante hacer esta diferencia entre el método memorístico tradicional con el que se enseña el derecho y el método del caso. ¿Por qué? Porque el método memorístico, si bien obviamente genera un conocimiento, es un conocimiento a corto plazo. En cambio, entendiendo lo que estamos estudiando y generando un pensamiento crítico en el alumno, vamos a poder conseguir que ese conocimiento quede, lo absorba el alumno y le dure durante toda la carrera y durante el ejercicio de la profesión. Nos pasa mucho, más a los alumnos que tenemos la dicha de poder conversar con ya personas recibidas como profesores, que nos dicen, uno termina aprendiendo más en la práctica. Esto es justamente porque el método memorístico está basado en eso. Hoy nos acordamos, mañana ya nos olvidamos. Podemos ver en los resultados de las encuestas del mes de julio que, bueno, que creo que es un 60, no se lee muy bien, un 60 y pico, 95, perdón, dicen que, bueno, que esto sí ayuda. Sí, justamente el objetivo de nuestra ponencia era esto, demostrar efectivamente de que hay una diferencia entre la enseñanza tradicional del derecho, es decir, la enseñanza memorística, que hay una diferencia efectiva entre un tipo de enseñanza y el otro y que es mucho más beneficioso para el alumno y que va a tener mucho más frutos a largo plazo el método de caso que, como dije, la enseñanza del derecho a través de jurisprudencia. Bien, acá justamente hacemos también las comparaciones con las encuestas que acá le preguntamos al participante, a los estudiantes, qué es lo que consideran que ellos fueron mejorando. ¿Qué la vamos a hacer? Yo digo dejar este último, pasemos a las 6, que son acá estamos, las dificultades. Antes de ver las mejores, quiero que nos concentremos en las dificultades. El doctor Sosa hizo hincapié en que, bueno, justamente los resultados que obteníamos, y esto es muy importante, son las dificultades que han ido encontrando los alumnos al encontrarse con una nueva forma de aprender el derecho. Entendemos que, si bien constitucional es una materia que se dicta en segundo año de la carrera de abogacía, ya los alumnos han tenido una primera experiencia con lo que es el derecho, pero aún así nos encontramos en que de los encuestados, una gran mayoría, y es más, la totalidad, como se puede ver en el gráfico, dice que hay una falta de hábito de lectura jurídica. Esa es la principal problemática, seguido con la dificultad para comprender textos complejos. Ahora, para poder afrontar como materia, poder afrontar lo que es el método del caso y poder tener un desarrollo efectivo de lo que es el método del caso, necesitamos un trabajo, si se quiere, integral entre todas las materias que podamos, con las materias del primer año, poder trabajar en conjunto. ¿Para qué? Para que los alumnos lleguen a segundo año teniendo un entendimiento y un hábito de lectura. Lo que fuimos comprobando durante todo este cuatrimestre es que los alumnos les cuesta esa lectura jurídica, y eso, por ejemplo, lo podemos ver, creo que no está en las filminas, pero, por ejemplo, de los 25, 15 nos contestaban de que a la hora de armar las fichas les costaba justamente porque les faltaba esa lectura. Entonces lo que hacían era leer resúmenes del fallo. Veían un video en YouTube, cuestiones así, entonces no llegaban a absorber todo el conocimiento. Por eso es lo que nosotros concluíamos y lo conversábamos, que tiene que haber un trabajo integral en toda la facultad para ir generando en el alumno ese hábito de lectura jurídica. Ahora sí, si querés, vamos a ahí. Podemos ver entonces, como logro que fueron obteniendo los alumnos, esas mejorías, que hay en la mayoría, 41,51, mejora en la lectura. Sí, un minuto. O sea que, con un cuatrimestre, utilizando el método del caso, pudimos obtener que esos alumnos que al principio llegaron y dijeron, se nos dificulta entender, leer los textos, no tenemos el hábito, es decir, ahora estamos mejorando, nos podemos sentar frente a una sentencia y leerla.
Después tenemos también que se mejora la capacidad de argumentar y para razonar casos. Una competencia que es fundamental en el ejercicio de la profesión. ¿Cómo tiempo, pero si quieres agregar algo más? Sí. Imagínense si con un solo cuatrimestre hemos logrado algo así. Imagínense si lo aplicamos en todos los cuatrimestres hasta sexto año. Yo creo que el beneficio de los alumnos sería impresionante. Vamos a la última. Uy. Que no llegamos casi. ¿Ahí? No, última. Esta. Por último, de los encuestados podemos obtener como resultado que la experiencia que han tenido durante el cursado con el método del caso. El método del caso nosotros lo aplicamos a partir del segundo parcial. Pasa el primero y empezamos a aplicar lo que es el método del caso. Tenemos que fue con un 32,08% fue muy positiva y con un 49,06% fue positivo, o sea, con 81,14% de las respuestas tuvieron una experiencia positiva con lo que es el método del caso. Es decir, que a los alumnos les interesa empezar a estudiar el derecho y entender el derecho de una manera diferente. No quedarse con el libro de memoria y repetirlo en un examen y a la semana me lo olvido. Lo que quieren los alumnos es poder comprenderlo y el día de mañana, en el ejercicio de la profesión, poder utilizar los conocimientos y las competencias que se han ido generando a lo largo de la carrera, poder utilizarlas en el mundo laboral. Bueno.